¿Alguna vez has tomado una decisión impulsiva y luego te has arrepentido amargamente? Esaú lo hizo y perdió una herencia que valía más que el oro, y muchas personas hoy en día toman la misma decisión, sin darse cuenta. Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo. Sientes que trabajas duro, te esfuerzas, persigues tus sueños, pero siempre parece que algo se te escapa, como si hubiera una oportunidad mayor, una promesa mayor, una herencia preparada por Dios, pero, por alguna razón, nunca se materializa, y entonces surge la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Podría el problema estar en las decisiones que tomamos cuando hay presión? La historia de Esaú, registrada en Génesis 25, no es solo un antiguo relato bíblico, es un reflejo, una poderosa advertencia sobre la riqueza, la sabiduría, el impulso y la pérdida. Esaú no perdió su herencia millonaria por ser débil, estúpido o estar maldito, la perdió porque, por unos momentos de gratificación inmediata, despreció algo que tenía valor eterno, y ahí es precisamente donde reside el peligro para ti y para mí. ¿Cuántas personas hoy en día cambian el propósito por la comodidad, la visión a largo plazo por el placer inmediato, la disciplina por el impulso? ¿Cuántas abandonan los principios bíblicos de prosperidad por atajos que parecen inofensivos, pero que cuestan demasiado en el futuro? La Biblia dice que Esaú cambió su primogenitura por un plato de guisado de lentejas, pero si esa historia se escribiera hoy, tal vez el guisado tendría otro nombre: deuda, consumismo, decisiones emocionales, falta de autocontrol, la prisa por enriquecerse sin sabiduría. Este es el secreto de Esaú. Lo que casi nadie comprende, no fue el hambre lo que lo destruyó, sino la falta de visión. Fue la incapacidad de ver que su herencia era mucho mayor que el momento en que vivía, y esto revela algo profundo sobre la riqueza. Según la Biblia, aquellos que no aprenden a valorar lo que Dios da terminan perdiendo, incluso lo que parecía garantizado. Quizás nunca hayas vendido literalmente tu primogenitura, pero sin duda has vendido tu paz. Has intercambiado tiempo por dinero de forma equivocada. Has ignorado principios bíblicos claros sobre la prosperidad, pensando que solo por esta vez está bien. Has tomado decisiones financieras basadas en la emoción y luego has pagado un alto precio. Y es precisamente por eso que este mensaje es tan relevante, tan necesario y tan desafiante. Antes de continuar, déjame preguntarte algo simple, pero muy importante. Si este mensaje ya ha comenzado a hablarte, disfruta este video ahora, activa la campanita para no perderte futuros contenidos, compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Este video podría ser la advertencia que evite que alguien más pierda su herencia, y al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más vidas, porque en los próximos minutos, comprenderán que la herencia de Esaú no fue solo riqueza material, fue identidad, fue destino, fue alineación con el propósito de Dios, y cuando alguien ignora eso, no solo pierde dinero, sino que pierde dirección, pierde autoridad, pierde oportunidad. ¿Alguna vez has tomado una decisión impulsiva y luego te has arrepentido amargamente? Esaú lo hizo y perdió una herencia que valía más que el oro, y muchas personas hoy en día toman la misma decisión, sin darse cuenta. Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo. Sientes que trabajas duro, te esfuerzas, persigues tus sueños, pero siempre parece que algo se te escapa, como si hubiera una oportunidad mayor, una promesa mayor, una herencia preparada por Dios, pero, por alguna razón, nunca se materializa, y entonces surge la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Podría el problema estar en las decisiones que tomamos cuando hay presión? La historia de Esaú, registrada en Génesis 25, no es solo un antiguo relato bíblico, es un reflejo, una poderosa advertencia sobre la riqueza, la sabiduría, el impulso y la pérdida. Esaú no perdió su herencia millonaria por ser débil, estúpido o estar maldito, la perdió porque, por unos momentos de gratificación inmediata, despreció algo que tenía valor eterno, y ahí es precisamente donde reside el peligro para ti y para mí. ¿Cuántas personas hoy en día cambian el propósito por la comodidad,
la visión a largo plazo por el placer inmediato, la disciplina por el impulso. ¿Cuántas abandonan los principios bíblicos de prosperidad por atajos que parecen inofensivos, pero que cuestan demasiado en el futuro? La Biblia dice que Esaú cambió su primogenitura por un plato de guisado de lentejas, pero si esa historia se escribiera hoy, tal vez el guisado tendría otro nombre: deuda, consumismo, decisiones emocionales, falta de autocontrol, la prisa por enriquecerse sin sabiduría. Este es el secreto de Esaú. Lo que casi nadie comprende, no fue el hambre lo que lo destruyó, sino la falta de visión. Fue la incapacidad de ver que su herencia era mucho mayor que el momento en que vivía, y esto revela algo profundo sobre la riqueza. Según la Biblia, aquellos que no aprenden a valorar lo que Dios da terminan perdiendo, incluso lo que parecía garantizado. Quizás nunca hayas vendido literalmente tu primogenitura, pero sin duda has vendido tu paz. Has intercambiado tiempo por dinero de forma equivocada. Has ignorado principios bíblicos claros sobre la prosperidad, pensando que solo por esta vez está bien. Has tomado decisiones financieras basadas en la emoción y luego has pagado un alto precio. Y es precisamente por eso que este mensaje es tan relevante, tan necesario y tan desafiante. Antes de continuar, déjame preguntarte algo simple, pero muy importante. Si este mensaje ya ha comenzado a hablarte, disfruta este video ahora, activa la campanita para no perderte futuros contenidos, compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Este video podría ser la advertencia que evite que alguien más pierda su herencia, y al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más vidas, porque en los próximos minutos, comprenderán que la herencia de Esaú no fue solo riqueza material, fue identidad, fue destino, fue alineación con el propósito de Dios, y cuando alguien ignora eso, no solo pierde dinero, sino que pierde dirección, pierde autoridad, pierde oportunidades que nunca volverán. La pregunta que queda es incómoda, pero necesaria. ¿Qué has considerado hoy en tu vida como simplemente un plato de lentejas? Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a revelar a partir de ahora. Esa pregunta te ha estado dando vueltas en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué has estado tratando como si fuera solo un plato de lentejas? Porque, siendo honestos, muchas de nuestras decisiones diarias revelan precisamente eso: negocios peligrosos, decisiones impulsivas, negociaciones silenciosas con lo que Dios nos ha confiado como nuestro propósito. Y para entender cómo esto podría estarte sucediendo ahora mismo, incluso sin darte cuenta, necesitamos retroceder en el tiempo y analizar la historia de Esaú. Abran sus Biblias conmigo en Génesis 25 del 29 al 34. Aquí está el comienzo de uno de los episodios más notables sobre riqueza espiritual, destino y pérdida. El texto nos lleva a una escena aparentemente sencilla: dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú llega del campo, cansado, hambriento, exhausto tras un duro día de caza. Jacob, en cambio, está en casa cocinando un guiso de lentejas. Es en ese momento que todo cambia. Esaú, acosado por el hambre, se vuelve hacia su hermano y le dice: «Te ruego que me des de comer de este guiso rojo, porque estoy exhausto». Jacob entonces responde con una propuesta que suena absurda, pero que tiene un profundo peso espiritual: «Véndeme hoy tu primogenitura». Y aquí, amigo mío, la historia da un giro que conlleva una de las advertencias más fuertes de la Biblia sobre las decisiones financieras, el propósito de la vida y la sabiduría divina. Esaú, sin dudarlo, responde: «Mira, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?». Entonces le jura a su hermano y vende su primogenitura por un simple plato de comida, un momento de hambre, una eternidad de pérdida. La Biblia concluye esta escena con una frase que lo dice todo: «Y menospreció Esaú su primogenitura». ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Esaú no perdió su primogenitura porque alguien se la robó a la fuerza. No fue engañado, no fue víctima de una trampa perversa. Él ha despreciado, él menospreció algo sagrado, cambió lo eterno por lo inmediato. Y ahí es donde muchos de nosotros estamos fallando, porque esto no es solo una historia del pasado,
sino un patrón espiritual que se repite hoy con diferentes nombres, diferentes situaciones, diferentes excusas. ¿Cuántas personas han vendido sus sueños por la prisa? ¿Cuántas han abandonado los principios bíblicos de prosperidad por decisiones impulsadas por la desesperación? ¿Cuántas han cambiado la disciplina por la comodidad, el futuro por el placer inmediato, la herencia por la necesidad momentánea? Esaú no veía el valor de su posición, no se daba cuenta de que portaba algo espiritual, profético y poderoso. La primogenitura no era solo un título, era un paquete completo: bendiciones, liderazgo, autoridad, una doble porción de la herencia, la continuación del pacto de Dios con Abraham e Isaac. En términos actuales, era como si tuviera en sus manos el mapa de una fortuna, acceso a un legado financiero y espiritual, riqueza con propósito. Pero todo eso se cambió por una satisfacción fugaz. Y lo más impactante es que él pensó que actuaba con lógica. Dijo: estoy a punto de morir. Se convenció de que ese plato de lentejas era más valioso en ese momento que su herencia. Y aquí reside el peligro. Cuando estamos cansados, emocionalmente conmocionados, presionados, hambrientos de respuestas o desesperados por resultados, es precisamente cuando el enemigo se aprovecha. Nos ofrece atajos, soluciones fáciles, propuestas que parecen inofensivas, pero que esconden una trampa: cambiar lo eterno por lo inmediato. ¿Sabes lo que esto revela sobre ti? Que si no proteges tu mente y tu espíritu con sabiduría, visión y principios sólidos de la palabra, te arriesgas a despreciar la herencia que Dios te ha preparado. Y no es poca cosa. Estamos hablando de prosperidad con propósito, de riqueza según los principios del reino, de sabiduría bíblica que construye legados duraderos, no solo bienes materiales. Pero consideren esta historia también muestra el valor de las decisiones. Jacob comprendió el valor de la primogenitura, sabía lo que estaba en juego, estaba en una posición privilegiada. Mientras Esaú vivía impulsado por la emoción, Jacob vivía por la visión. No es casualidad que, incluso con sus errores, Jacob fuera el canal a través del cual Dios cumplió su promesa. Se convirtió en Israel, se convirtió en el padre de las 12 tribus, prosperó, formó una familia, dejó un legado y una huella eterna en la historia, y todo comenzó cuando vio valor donde otros solo veían un plato de comida. ¿Cuántas promesas ha hecho Dios ya en tu vida? ¿Cuántas ideas has recibido? ¿Cuántas oportunidades se han cruzado en tu camino, pero quizás las descartaste porque no te parecían urgentes, o porque el momento exigía prisa? Precisamente aquí es donde esta historia nos confronta. ¿Estamos vendiendo nuestra herencia por muy poco? Y no me refiero solo al dinero. La Biblia nunca separa la riqueza del propósito. La verdadera prosperidad, según los principios de Dios, implica integridad, visión, obediencia y fe. Implica esperar el momento oportuno, valorar lo que viene de arriba y construir con paciencia. El reino de Dios está hecho de semillas que se convierten en árboles, no de platos preparados que duran solo unos minutos. Esaú comió y siguió con su vida, pero perdió lo que le correspondía por derecho. Y créanme, hoy en día hay gente que vive así, satisfecha por fuera, vacía por dentro, con la cuenta bancaria llena, pero con el alma quebrantada, con posesiones, pero sin paz, porque, en algún momento, ellos también hicieron ese intercambio silencioso. Cambiaron su herencia divina por un trato comercial, una decisión rápida, un alivio temporal. Y eso tiene un precio muy alto, cuesta más que cualquier deuda. Quizás ahora te estés dando cuenta de por qué esta historia es tan relevante hoy, porque nos habla, porque expone nuestra prisa, nuestra falta de visión, nuestra falta de preparación espiritual ante decisiones que tienen valor eterno. Y si estás aquí, observando hasta aquí, es porque Dios te está llamando de regreso a ese lugar de honor. Un lugar donde ya no comprometerás lo que Él te ha dado. Un lugar donde comprenderás verdaderamente el valor de tu herencia, tu llamado, tu posición como hijo e hija del Altísimo. Pero antes de pasar a lo que todo esto realmente significa para tu vida práctica, incluidas tus finanzas, tus decisiones diarias y tu camino de fe, necesito hacerte una pregunta más. ¿Entiendes realmente lo que está en juego cuando Dios te da una promesa?
porque lo que Esaú perdió no fue solo una herencia de bienes, fue solo una parte de la granja, ni el derecho a recibir más camellos, ovejas o sirvientes. Lo que desperdició por un plato de comida fue algo mucho más profundo, mucho más poderoso, y, sobre todo, algo que no podría recuperarse después. La primogenitura, en aquel momento, y espiritualmente todavía hoy, era más que una posición de nacimiento, era un destino profético. Esaú renunció a algo que conllevaba una herencia espiritual. Sí, era riqueza, sí, era influencia, sí, era autoridad, pero todo eso venía envuelto en un paquete divino, algo que implicaba liderazgo espiritual sobre la familia, autoridad sacerdotal, legado eterno, y lo más importante, la continuidad del pacto de Dios con Abraham. Él habría sido el canal de bendición, el siguiente nombre mencionado en el linaje de la promesa, sería recordado, reverenciado y honrado como el primogénito que heredó no solo el oro y la plata, sino también el llamado, el manto del liderazgo, el favor divino que se transmite de generación en generación. El estatus de primogénito le otorgaba el derecho a recibir el doble que cualquier otro hermano en la división de bienes. Pero, más que eso, llevaba consigo la expectativa de ser el próximo en cumplir el plan de Dios en la tierra. No se trataba solo de tener, se trataba de ser quien continuaría el legado de fe, obediencia y liderazgo, ser aquel por quien las naciones serían bendecidas. Eso era más grande que cualquier fortuna, era más grande que cualquier oportunidad de negocio, cualquier oferta tentadora, cualquier placer momentáneo, y, sin embargo, lo cambió todo por un plato de guiso de lentejas. ¿Entiendes la gravedad de lo que esto representa? Hablamos de un hombre que lo tenía todo para vivir una vida de lujo, una vida próspera, vivida con sabiduría, guiada por principios eternos, pero que desperdiciaron su destino por un instante de cansancio, un instante de hambre, un instante de vulnerabilidad. Y esa es la clave, el enemigo siempre intentará convencerte de que vendas tu destino cuando estés cansado. Él aparecerá cuando tus emociones sean frágiles. Hará que parezca que el ahora es más importante que el después. Ese alivio inmediato vale más que una herencia eterna. Y lo que más me asusta es que, hoy en día, miles de personas repiten este patrón. No literalmente, claro, pero simbólicamente, espiritualmente, financieramente. Toman las mismas decisiones. Dicen sí a la comodidad y no a su misión, aceptan atajos y rechazan el proceso, cambian los llamados por gustos, dejan de lado la fidelidad a Dios en los negocios, en las finanzas, en las decisiones, por oportunidades que prometen resultados más rápidos, pero que los desvían del camino del propósito. Por eso digo, con toda sinceridad, la herencia que Dios te ha preparado no es solo dinero, es destino, es una misión, es un legado, y el diablo no necesita robar esta herencia a la fuerza, solo necesita convencerte de que la desprecies, solo necesita convencerte de que la trates como algo común, solo necesita hacerte creer que lo que Dios te lo prometió es demasiado lento, demasiado pesado, demasiado distante, y luego, por impulso, en la prisa, en tu agotamiento, actúas como Esaú, vendes lo que debes proteger, negocias lo que no debería ser negociable. La verdad es que muchas personas buscan la prosperidad, pero ignoran el principio de honor. Y sin honor, no hay herencia. Esaú no honró lo que Dios puso en sus manos, no comprendió el peso de la responsabilidad. ¿Y qué revela esto sobre ti? Que si quieres vivir una riqueza basada en la Biblia, una prosperidad con propósito, necesitas entender que todo lo que Dios te da, dones, talentos, oportunidades, ideas, conexiones, forma parte de algo mucho mayor. No puedes permitirte desperdiciarlos. Dios no obra con prisa, trabaja con propósito, y el propósito requiere visión, el propósito requiere espera, el propósito exige renuncia. A veces pasarás por días difíciles, volverás a casa cansado, frustrado, con hambre emocional, espiritual y financiera, y en esos días, aparecerá un plato de lentejas, una oportunidad para escapar del dolor rápidamente, una puerta que parece buena,
pero que requiere que renuncies a tus valores, una negociación que requiere que traiciones tus principios, y entonces tendrás que decidir, ¿alimentaré mi carne ahora, o protegeré mi llamado para el futuro? Esaú, en ese momento, no pensaba en el futuro, pensaba en el dolor del presente, y por eso lo perdió todo. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiere obrar contigo, para enseñarte alto, ver con los ojos del cielo, no con los ojos de la necesidad, porque mientras te impulse la necesidad, serás vulnerable, pero cuando te impulse un propósito, protegerás tu herencia, caminarás con sabiduría, construirás riqueza sobre una base sólida, con discernimiento y con una mentalidad de reino. La herencia de Dios para tu vida implica más que éxito financiero, implica influencia con integridad, implica ser una respuesta para tu generación, implica impactar a las personas con lo que llevas dentro, implica prosperar sin perderte, crecer sin corromperse, conquistar sin desconectarte de la fuente, y todo esto comienza con una decisión: honrar lo que Dios te ha dado, aunque parezca poco, aunque sea difícil, aunque el plato de lentejas esté humeando frente a ti, luciendo irresistible, porque quienes desprecian las cosas pequeñas pierden lo grande, quienes cambian el propósito por el placer pueden acabar siendo ricos en cosas, pero pobres en identidad, y quizás esa sea la mayor advertencia que nos ofrece la historia de Esaú: tenga cuidado con cualquier cosa que prometa un alivio rápido, pero silenciosamente le roba su propósito eterno. Cambió el derecho a ser recordado como el canal de bendición, por un plato, un solo plato. Y si hoy tuvieras que responder ante Dios, ¿qué estás intercambiando por tu herencia? ¿Qué le dirías? Quizás ni siquiera te des cuenta, pero ciertas decisiones, ciertos hábitos, ciertas actitudes te están alejando poco a poco del plan. Y en la siguiente sección, revelaremos exactamente cuáles son los platos de lentejas modernos que han hecho que personas como tú ignoren la promesa, sin siquiera darse cuenta. Eso es precisamente lo que más me preocupa. ¿Cuántas personas hoy, en este preciso momento, están repitiendo el mismo error que Esaú, no con palabras, sino con acciones, no diciendo desprecio mi herencia, sino demostrándolo con pequeñas decisiones cotidianas y silenciosas? El error de Esaú no fue un pecado escandaloso, fue una decisión aparentemente simple, pero cargada de consecuencias espirituales y eternas. Y eso es lo que les está sucediendo a muchas personas hoy. Están intercambiando sabiduría a través del estatus, propósito impulsado por la prisa, principios para la comodidad. Vivimos en una generación obsesionada con los resultados inmediatos, en una cultura que idolatra el ahora y desprecia el proceso. Todo es instantáneo, todo es para ayer. Y esta prisa ha llevado a muchos a perder lo que Dios quiere construir en sus vidas con profundidad. Personas que comenzaron bien, con fe, con visión, con propósito, pero, en el camino, se cansaron, sintieron hambre, no de comida, sino de validación, de reconocimiento, de seguridad inmediata, y entonces comenzaron a negociar lo innegociable. ¿Te has parado a pensar cuántas veces has sacrificado la sabiduría bíblica por un poco de estatus social? ¿Cuántas veces has abandonado principios espirituales porque querías sentirte incluido, aceptado y reconocido? ¿Cuántas veces has elegido algo que te hacía quedar bien ante los demás, pero desconectado de Dios en lo más profundo del alma? Porque eso es precisamente lo que el mundo ofrece cada día: platos de lentejas disfrazados de oportunidades. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el ámbito financiero. ¿Cuántas personas ya sabían, en el fondo, que esa decisión empresarial, esa inversión, ese contrato no se alineaba con los principios de la palabra, pero aún así siguieron adelante porque parecía una oportunidad para enriquecerse más rápido? ¿Cuántas ya sabían que gastaban más de lo debido, se endeudaban, intentaban mantener una apariencia de éxito, pero aún así continuaron para no perder su estatus? Ahí reside el peligro: cuando empiezas a intercambiar sabiduría por aceptación, empiezas a desviarte del camino del propósito. ¿Y la comodidad? La comodidad es uno de los platos más populares del siglo XXI, y no me refiero a la comodidad física, me refiero a la tentación de elegir lo más fácil, lo más conveniente, lo menos doloroso,
aun sabiendo que esto significa desobedecer la instrucción de Dios, cuando sabes que deberías estar construyendo algo, emprendiendo algo con propósito, disciplinándote financieramente, orando más, buscando sabiduría en las Escrituras, pero prefieres seguir durmiendo, procrastinando, distrayéndote con cosas que alimentan el alma pero debilitan el espíritu. Estás vendiendo algo, puede parecer ligero, inofensivo, pero cada pequeña negociación con los valores del reino disminuye la fuerza de tu llamado, y lo más difícil, mucha gente está abandonando su propósito por la prisa. Personas que comenzaron con fe, con un sueño dado por Dios, con una visión de futuro, pero, como los resultados no llegaron cuando esperaban, comenzaron a frustrarse, y cuando la frustración crece, aparece el plato de lentejas, un atajo, una propuesta más rápida, una salida, sin dolor, y entonces el corazón se debilita, la visión se nubla y el destino comienza a ser negociado por migajas. ¿Pueden ver la gravedad de esto? Hablamos de personas que lo tenían todo para vivir la prosperidad sólida, con propósito y sabiduría, pero lo están perdiendo todo por su prisa. Y esta pregunta candente necesita resonar dentro de ti ahora. ¿Estás intercambiando tu herencia espiritual por las migajas del mundo? ¿Será que, en tu afán por lograr algo rápido, has aceptado menos de lo que Dios tiene preparado para ti? Ignoras el proceso, desestimas el llamado, comprometes principios, todo por un alivio inmediato. Mira, no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para despertarte, porque eso es exactamente lo que hizo Esaú, cambió su herencia por alivio, y eso es lo que muchos hacen, quieren descansar ahora, pero pierden la paz después. La Biblia es clara al mostrarnos que el reino de Dios se basa en principios eternos, y la verdadera riqueza, según Dios, no se construye con prisa. Es fruto de la sabiduría, la obediencia, la renuncia y la fidelidad. De nada sirve intentar vivir la prosperidad bíblica sin alinear tu corazón con el cielo. De nada sirve desear las bendiciones de Isaac mientras se vive con el desprecio de Esaú. De nada sirve buscar las promesas de Dios con la mentalidad del mundo. Debes tomar una decisión: o honras lo que el cielo te ha confiado, o vives sacrificando tu identidad por cualquier migaja que el mundo te ofrezca. ¿Y sabes cuál es el problema? Muchas de las migajas del mundo vienen envueltas en la capa del éxito. Vienen con aplausos, me gusta, promesas de libertad, dinero fácil, una vida sin esfuerzo. Pero todo eso es una ilusión. Es el plato de lentejas de Esaú reencarnado en el siglo XXI. Porque lo que te aleja de tu vocación puede parecer sabroso al principio, pero al final te costará caro. Y la factura, hermano mío, hermana mía, siempre llega. La factura de la negligencia, la factura de la prisa, la factura de la desobediencia. Y por eso este mensaje es tan urgente, porque mientras no despiertes a esto, seguirás despreciando lo que Dios ha puesto en tus manos. Seguirás ignorando las instrucciones que el Espíritu Santo ya te ha dado. Seguirás vendiendo barato lo que costó demasiado para ser entregado. Tu herencia espiritual tiene valor eterno. Tu llamado, tu don, tu lugar en el reino, todo esto tiene un peso que el mundo no puede medir, pero el infierno conoce muy bien su valor, y por eso seguirá ofreciéndote migajas, disfrazadas de oportunidades, a ver si caes en ellas, a ver si las intercambias, a ver si las desprecias. Pero si has llegado hasta aquí, es porque Dios te da la oportunidad de reconocer el patrón y romper con él. Ya no puedes vivir negociando lo innegociable, ya no puedes seguir vendiendo tu destino por la gratificación inmediata, ya no puedes repetir el error de Esaú, pensando que no tendrá consecuencias, porque si las tendrá, siempre las tiene, pero aún puedes cambiar esta situación, y en la siguiente parte, te mostraré los disfraces modernos de estos platos de lentejas. Son engañosos, pero si aprendes a identificarlos, comenzarás a recuperar todo lo que el enemigo intentó robarte con promesas vacías, porque los platos de lentejas se siguen sirviendo, solo han cambiado la forma, el olor y el envoltorio. Ya no llegan humeantes de una olla en el desierto, sino que te llegan a diario, a veces en forma de una decisión rápida, otras en forma de una oportunidad disfrazada, o incluso en un pensamiento que dice: adelante,
solo por esta vez, ya lo arreglarás después. Y antes de que te des cuenta, estás haciendo exactamente lo que hizo Esaú, intercambiando el destino por alivio, intercambiando promesas por placer, intercambiando riquezas con propósito por satisfacciones fugaces. Y si crees que esto está lejos de tu realidad, permíteme hacerte reflexionar de forma muy práctica. El plato moderno de lentejas puede tener muchos nombres. Uno de ellos es el consumismo fuera de control. ¿Cuántas veces has gastado dinero en cosas que no necesitabas, solo para alimentar una ansiedad momentánea, una comparación silenciosa con otros o un intento de compensar el vacío que solo la presencia de Dios podía llenar? Este tipo de comportamiento parece inofensivo, pero te hundirá más profundamente en deudas, atrapándote en ciclos de escasez y haciendo que intercambies la libertad financiera por la esclavitud emocional. El consumismo es una de las tendencias más populares de nuestro tiempo. Es bello por fuera, colorido, deseable, constantemente estimulado por las redes sociales y la cultura del compra ahora, paga después. Pero el precio no es solo económico, es espiritual, porque cuando te dejas dominar por los impulsos, pierdes el autocontrol, y ese es uno de los mayores activos de cualquiera que quiera construir riqueza con sabiduría, según los principios del reino de Dios. La Biblia habla del dominio propio como fruto del espíritu, y una de las mayores señales de madurez espiritual es saber decir no al presente para decir sí a lo eterno. Otro plato que hoy en día se hace con lentejas disfrazadas es relaciones sin propósito. Muchas personas se han involucrado con personas que no aportan valor, que no edifican, que no contribuyen en nada al cumplimiento del llamado que Dios les ha confiado. ¿Y saben por qué? Porque es más fácil ceder al placer inmediato que esperar algo alineado con el propósito. Es más fácil vivir con alguien que llena un vacío que con alguien que fortalece tu identidad. ¿Y el resultado? Personas que cambian un futuro prometedor por momentos de distracción emocional. Personas que no logran vivir la plenitud de su llamado porque se unieron a alguien que no comparte la misma visión espiritual, el mismo compromiso con el reino, los mismos valores de prosperidad con propósito. La Biblia es clara: ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Y, sin embargo, hay quienes cambian una familia bendecida en el futuro por una relación superficial en el presente. Eso también es como vender el propio destino, es descuidar el legado. Y hablando de legado, otro plato que es muy popular hoy en día es la falta de disciplina financiera. No basta con tener fe para prosperar, se necesita sabiduría para administrarla. Algunas personas oran por la prosperidad, pero ignoran los principios básicos de la organización. Gastan más de lo que ganan, no controlan sus ingresos, no planifican, no separan lo que le pertenece a Dios, no invierten, no siembran, viven dejando que la vida los lleve a donde quiera y luego se preguntan por qué la cosecha nunca llega. Eso también es como las lentejas, es renunciar a la herencia por el desorden, es permitir que la inmediatez gobierne donde debería haber estrategia. La Biblia dice: el hombre sensato junta para el futuro, pero el necio gasta todo lo que gana. Quienes no controlan sus finanzas serán controlados por ellas, y quienes no honran a Dios con lo que tienen no están preparados para recibir más. ¿Y qué pasa con negocios sin fundamento bíblico? Este es quizás uno de los caminos más peligrosos, porque se disfraza de éxito. Las personas aceptan propuestas, forman alianzas, crean proyectos, entran en empresas, pero sin consultar al Espíritu Santo, sin buscar sabiduría en las Escrituras, sin preguntarse: ¿honra esto a Dios? ¿Sirve esto al reino? ¿Respeta esto los principios en los que creo? Y al principio, incluso puede parecer que funciona, el dinero llega, el nombre crece, se abren puertas, pero con el tiempo, el precio aparece: estrés, ansiedad, vacío, culpa y, a menudo, ruina, porque la prosperidad sin fundamento bíblico no puede sostenerse. ¿Cuántos han iniciado negocios que parecían buenos a simple vista, pero carecían de la bendición de Dios, y luego se preguntan por qué fracasaron? Es porque Dios no bendice lo que nace de la desobediencia, y todo lo que haces fuera de sus principios son arenas movedizas. Te hundirá, te consumirá y te tragará por completo.
Puede parecer firme al principio, pero se derrumbará, y cuando eso sucede, el daño no es solo material, es emocional, es espiritual, porque te hace dudar del plan de Dios, cuando en realidad, fuiste tú quien se desvió del camino. Y por último, hay un tipo de plato de lentejas que parece pequeño, pero es muy abundante: la procrastinación de la obediencia. ¿Sabes cuándo Dios ya te ha mostrado qué hacer? Ya te lo ha revelado, confirmado, te ha dado las señales, pero sigues posponiéndolo, esperas un poco más, dices que empezarás el lunes, sigues leyendo proverbios, pero nunca lo aplicas, sigues escuchando palabras de sabiduría financiera, pero nunca tomas medidas concretas. Eso también es vender tu primogenitura, porque la desobediencia no es solo decirle no a Dios. A veces es simplemente seguir diciendo luego, y cada luego que dices es un sí que le das al enemigo. La verdad es que el enemigo no necesita convencerte de rebelarse contra Dios, solo necesita mantenerte distraído, atrapado en el ciclo de las distracciones modernas, los placeres rápidos y los caminos fáciles. Él sabe que mientras te enfoques en las lentejas, nunca verás lo que Dios tiene preparado para tu vida, nunca construirás la verdadera prosperidad, la que es sólida, bíblica, generosa y con propósito. Nunca tocarás la herencia espiritual que cambia generaciones, porque exige rendición, renuncia, enfoque, dirección y disciplina. Por lo tanto, hoy es momento de hacer un balance espiritual. ¿Qué te ha estado distrayendo? Eso te tiene seducido. ¿Qué plato de lentejas has estado consumiendo sin darte cuenta? ¿Dónde has estado vendiendo a tan poco lo que tiene valor eterno? No sé cómo se llama tu lenteja, pero el Espíritu Santo sí, y si se lo permites, te lo mostrará, te confrontará, te despertará, porque la herencia sigue en pie, el plan sigue vigente, la riqueza con propósito aún es posible, pero solo será tuya si dejas de comerciar con lo sagrado, porque la verdad es esta: la herencia solo se entrega a aquellos que valoran lo que Dios da, y esto no es una teoría bonita ni un cliché evangélico, es un principio eterno, visible en toda la Escritura, y para comprender su importancia, debemos observar la vida de un hombre que era lo opuesto a Esaú, un hombre que recibió todo lo que su padre poseía, un hombre que no necesitaba perseguir cosas, demostrar su valía, luchar ni forzar nada, simplemente, él honró, se mantuvo firme y tuvo un propósito, y por eso Dios lo hizo prosperar. Estoy hablando de Isaac. La Biblia dice que Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. Mira qué poderoso es eso. No fue una parte, no fueron las obras, no fue lo que quedó después de dividirlo con los demás, fue toda la riqueza, todo el legado, todo lo acumulado durante toda una vida caminando con Dios, toda la herencia espiritual y financiera que Abraham había construido con base en la fe, la obediencia y el pacto con el Señor, fue transferida a un solo hijo, Isaac. Ahora, quizás te preguntes, ¿por qué Isaac? Abraham tuvo otros hijos. Ismael, por ejemplo, fue el primogénito biológico, y después de Sara, Abraham tuvo aún más hijos con Cetura, pero ninguno de ellos recibió todo. Solo Isaac fue elegido para llevar el manto de la herencia, y esto no fue casualidad. Esto ocurrió porque Dios no da destino a quienes no valoran el propósito. Dios no confía la continuación de una promesa a manos que no están comprometidas con ella. Isaac no era el más fuerte, no era el más experimentado, pero era el hijo de la promesa, era el que nació de lo imposible, era el que fue concebido por la fe. Isaac creció escuchando historias de Dios que cambia destinos, que da hijos a los estériles, que multiplica recursos en medio del desierto, y cuando llegó el momento, no ha despreciado estas historias, honró lo que recibió, y por eso, todo lo que pertenecía a Abraham pasó a él. Y aquí es donde entra en juego un principio poderoso: la herencia espiritual y la prosperidad bíblica no se dan a quienes piden con la boca, sino a quienes honran con su vida. De nada sirve declarar bendiciones con los labios si el corazón desprecia lo que Dios ya nos dio. Esaú tenía derechos, pero no honor. Isaac tenía un propósito, y por lo tanto, lo recibió todo. Y esto nos enseña que la verdadera prosperidad viene con una clave llamada responsabilidad espiritual. Hoy en día,
Muchas personas oran por prosperidad, guía y libertad financiera, pero no han comprendido que antes de recibir, deben valorar lo que ya tienen. Dios no da más a quienes desprecian lo poco que tienen, no da herencia a quienes solo piensan en sí mismos. Él confía las riquezas del reino para aquellos que entienden que lo que reciben no es solo para disfrute, sino para multiplicación y para servir al propósito eterno. La herencia bíblica no se trata solo de posesiones materiales, sino de misión. Se trata de continuidad. Es acerca de cargar lo que comenzó con tus padres espirituales. Llévalo adelante con integridad. Isaac representa a quien honra el legado, aquel que entiende que la riqueza no es un fin, sino un medio para cumplir un propósito, para cumplir promesas, para dar a conocer el nombre de Dios entre las naciones. ¿Y saben qué es hermoso? Dios confirma esta herencia en Isaac de manera sobrenatural. En Génesis 26, cuando hay hambruna en la tierra, Dios se le aparece y le dice: quédate en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Y en los siguientes versículos, dice que y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó 100 por 1 aquel año, y le bendijo Jehová. ¿Te das cuenta? La herencia no es solo lo que recibes, sino lo que activas mediante la obediencia. Isaac no solo heredó tierras, heredó bendición, gracia, favor, y eso le hizo prosperar, incluso en tiempos de crisis. Mientras otros retrocedían, él avanzaba; mientras otros cerraban puertas, él abría pozos, porque Dios prospera a los que honran su herencia recibida. Así que os pido con todo mi amor y sinceridad, ¿estás apreciando lo que Dios ya ha puesto en tus manos? Porque a veces esperamos más dinero, más oportunidades, más conexiones, pero no cuidamos lo que ya tenemos. ¿Deseas prosperidad bíblica, riquezas con sabiduría, multiplicación, libertad financiera con propósito? Pero, ¿eres fiel en las cosas pequeñas? ¿Tratas con respeto lo que Dios ya te ha confiado? ¿O actúas como Esaú, despreciando lo que, a los ojos del cielo, tiene valor eterno? Apreciar lo que Dios da comienza con pequeñas acciones, en la forma en que administras tu tiempo, en cómo cuidas tus finanzas, aunque parezcan escasas, en la forma en que manejas a tu familia, tu ministerio y los recursos que te han sido dados, porque todo esto es semilla, y quien desprecia la semilla no está preparado para la cosecha, pero quien honra cada detalle, cada instrucción, cada gota del favor de Dios, esa persona está lista para dar fruto a la herencia completa. Isaac no necesitó esforzarse para lograrlo todo, pero necesitó sabiduría para conservarlo todo. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarte. Más importante que recibir una herencia es estar preparado para administrarla, porque algunos piden bendiciones, pero no están preparados para soportar el peso que conllevan. La prosperidad en el reino requiere madurez, exige mente renovada, exige un espíritu equilibrado, exige responsabilidad y, sobre todo, exige honor. Lo que Dios busca hoy no son personas que solo pidan riquezas, sino hijos que entiendan que el Padre da una herencia a quienes valoran la misión. El mismo Dios que le dio todo a Isaac quiere otorgarte una poderosa herencia espiritual y financiera, pero necesita encontrar un corazón que comprenda su propósito, un corazón que no desperdicie, que no negocie, que no venda por un plato de lentejas lo que tardó generaciones en construir, porque la herencia es para quienes permanecen, es para quienes la valoran, es para quienes llevan el nombre del Padre con reverencia. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando, algo dentro de ti se está alineando, y en la siguiente parte, te mostraré el secreto fatal de Esaú, ese detalle que reveló todo lo que estaba mal en él, y que incluso hoy ha causado que muchas personas lo pierdan todo. Y lo que voy a contarles es poderoso, porque este secreto no es solo información sobre la vida de Esaú, es una clave espiritual que explica por qué tanta gente vive atrapada en un ciclo de escasez, frustración, desorganización y pérdida de propósito. No se trata solo de Esaú, se trata de mí, se trata de ti, se trata de todos los que alguna vez tuvieron algo valioso en sus manos, pero no supieron discernir su valor. El secreto de Esaú no está en lo que hizo, sino en la forma en que veía lo que Dios le había dado.
El texto bíblico de Génesis es breve, pero absolutamente revelador. Esaú menospreció su primogenitura. Esa palabra despreciado tiene un enorme peso espiritual. No la olvidó, no la ignoró sin querer, no la perdió por distracción, la despreció. Esto significa que él ha subestimado, rebajó, no valoró. Él eligió conscientemente tratar algo eterno como si fuera trivial. Y eso, amigo mío, es el error más fatal que cualquiera puede cometer cuando se trata de la herencia divina, el llamado espiritual y la prosperidad bíblica. Esaú tenía en sus manos un paquete completo de bendiciones, un legado construido por Dios a lo largo de generaciones, una posición de autoridad espiritual, la continuación de una promesa, la bendición de gobernar a su familia, una doble herencia, el linaje del pacto. Todo esto era suyo, todo esto le fue confiado, pero en el momento en que el hambre lo atacó, el deseo inmediato e instantáneo clamó más fuerte que la visión espiritual. Él ha despreciado, él cambió lo que Dios valoraba por lo que su carne deseaba, y aquí es donde hay que detenerse y reflexionar muy seriamente. ¿También tú estás menospreciando lo que Dios ha valorado? Porque, verás, el desprecio no siempre es una actitud explícita, a menudo se manifiesta en pequeñas acciones, cuando tratas algo sagrado con negligencia, cuando dejas para mañana lo que Dios te mandó hacer hoy, cuando empiezas a relativizar lo que la Biblia ya ha dejado claro, cuando valoras el reconocimiento ajeno más que el llamado que el cielo te ha confiado. Eso es desprecio, disimulado, silencioso, cortés, pero es desprecio. El gran secreto, o mejor dicho, el secreto fatal de Esaú es porque tenía la cabeza en el estómago, vivía el ahora, el instante, el deseo, y esa mentalidad de inmediación es la misma que ha estado destruyendo destinos incluso hoy. Las personas están perdiendo lo que Dios tiene para ellas porque no pueden esperar, no pueden soportar el proceso, no pueden resistir la tentación del ahora. Pero el reino de Dios no se construye con prisas. El reino se construye con perseverancia, con paciencia, con obediencia a largo plazo. Solo quienes valoran lo eterno, reciben lo eterno. Y aquí está la verdad que muchas personas tratan de evitar: quien no valora lo que Dios da, lo pierde todo. Esta es una ley espiritual. Lo que no honras, no lo guardas. Lo que tratas como común, no lo retienes. Dios es Padre, pero también Señor. Él cumple promesas, pero exige responsabilidad. Derrama unción, pero espera madurez. Te confía recursos, pero observa cómo los administras. Y si desprecias lo que Él te ha dado, tú mismo harás que la promesa se pierda. No será el enemigo ni las circunstancias, sino tu propio desprecio. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que empezaron bien? Personas que recibieron un llamado claro de Dios, que tenían dones, que recibieron oportunidades, puertas abiertas, favores, pero que, con el tiempo, empezaron a actuar como Esaú, empezaron a prestar más atención a las voces externas que a la voz de Dios, empezaron a tomar decisiones basadas en la conveniencia, y ya no en la obediencia, y el resultado siempre es el mismo: pérdidas, estancamiento, frustración, una sensación de vacío, porque nada de lo que el mundo ofrece puede llenar el espacio de lo que se ha descuidado espiritualmente. La prosperidad con propósito es incompatible con una vida de desprecio. No puedes vivir buscando la abundancia si desprecias los principios que la sustentan. No puedes orar por la multiplicación si no honras lo poco que ya tienes. No puedes pedir una herencia si desprecias al Padre, porque la herencia no es algo que se roba, es algo que se recibe, y Dios solo da herencia a los hijos que son conscientes de quiénes son y de lo que llevan dentro, a los hijos que entienden que nada de lo que reciben es solo para ellos mismos, sino que sirve a un propósito mayor. ¿Sabes? Esaú no veía el valor de lo que tenía en sus manos porque estaba cegado por su necesidad. Y eso es muy relevante hoy en día. Hay muchas personas que cambian su llamado por estabilidad, cambian favores por simpatías, cambian el proceso por resultados rápidos, y todo eso, en el fondo, es desprecio, desprecio por la unción, por la dirección, por la herencia, y si sigues a este ritmo, terminarás como Esaú, lleno de energía, pero vacío de alma.
Pero Dios no te trajo hasta aquí para que terminaras como Esaú. Ahora te está abriendo los ojos, te está mostrando que aún hay tiempo para cambiar esa mentalidad, que aún hay un camino hacia la restauración, pero todo comienza con una decisión, la decisión de redescubrir el valor de lo que Dios ya te ha dado, tratar como sagrado lo que el cielo considera valioso, vivir con reverencia, responsabilidad y propósito. Y no se trata solo de dinero, se trata de legado, se trata de identidad, se trata de mentalidad de reino, se trata de comprender que tu prosperidad comienza con una actitud interior, la de alguien que honra lo que tiene, que reconoce el valor de la promesa, que protege lo que ha recibido, que se posiciona como heredero, no como esclavo de la prisa. Y en la siguiente sección quiero mostrarte exactamente cómo desarrollar esa mentalidad de heredero, porque no basta con no despreciar, hay que aprender a valorar. Para proteger, para multiplicar, necesitas posicionarte como alguien que sabe lo que lleva dentro, y de eso hablaremos a continuación. Ahora que entiendes que llevó a Esaú a perderlo todo, es hora de aprender cómo no repetir el mismo error. Y aquí comienza una parte práctica, transformadora y profunda. Una parte que, si escuchas con el corazón abierto, puede cambiar tu vida financiera, espiritual y emocional de una vez por todas. Porque si despreciar lo que Dios entrega es el error fatal, valorar y desarrollar la sabiduría para multiplicar lo que Él te da es el camino a la verdadera prosperidad con propósito. Lo primero que necesitas desarrollar es una visión a largo plazo, y esto va en contra de la esencia del mundo en el que vivimos, porque todo a nuestro alrededor clama por la inmediatez. La cultura moderna nos ha enseñado a vivir como Esaú, lo quiero ya, lo necesito ya, no puedo esperar. Pero el reino de Dios no funciona así. Dios no trabaja con urgencia emocional, trabaja con procesos eternos. Él construye herencias, no resultados rápidos. Y quien quiera prosperar con sabiduría necesita entender que lo que Dios está construyendo en ti es más valioso que lo que podrías lograr por tu cuenta en poco tiempo. Una visión a largo plazo es lo que te impide caer en trampas, es lo que te ayuda a decir no al placer momentáneo y sí a la herencia duradera. Es lo que te da claridad en los días en que parece que nada sucede. Eso fue lo que le faltó a Esaú. Miró el presente y olvidó el futuro. Vio las lentejas, pero no vio el trono. Sintió hambre en el estómago, pero no se dio cuenta del vacío que causaría en su alma. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Gastamos todo hoy, olvidando el mañana. Aceptamos relaciones hoy sin pensar en el bagaje que traen para el futuro. Celebramos negocios hoy, ignorando los principios que deberían sustentarnos a lo largo de nuestras vidas. Quienes tienen una visión a largo plazo, siembran con sabiduría, esperan con paciencia y cosechan con alegría. Y esto solo es posible cuando se comprende el segundo principio, valorar las bendiciones espirituales. Porque la verdad es que toda verdadera bendición financiera comienza en el ámbito espiritual. Las mayores riquezas no están en tu bolsillo, sino en tu espíritu. Están en tus principios, en tu fe, en la sabiduría que viene de arriba. Están en tu conexión con Dios, en tu obediencia, en tu fidelidad diaria. Mientras el mundo persigue números, el cielo observa los corazones. Esaú cambió las bendiciones espirituales por alimento. Hoy, muchos cambian la presencia por el rendimiento, cambian el tiempo con Dios por una productividad vacía, cambian la oración por el activismo, cambian la sabiduría por los datos, cambian la Biblia por contenido motivacional, cambian el altar por influencia, y cuando hacen esto, siguen creyendo que prosperan, pero se están distanciando del verdadero éxito bíblico, el que viene con la paz, el propósito y la permanencia. La riqueza a través de la sabiduría comienza en la valoración, lo que el mundo no ve, pero el cielo recompensa. ¿Y sabéis cuál es el termómetro que os indica si estáis preparados para vivir esto? Autocontrol. Sí, quizás este sea el mejor antídoto contra el error de Esaú. La palabra es clara en Gálatas 5:23, cuando dice que el dominio propio es fruto del Espíritu, es decir, no proviene de la fuerza física, sino de la intimidad con Dios. El dominio propio es la capacidad de decir no a lo que parece urgente,
pero no es importante. Es el dominio propio que te impide destruir tu futuro por un deseo presente. ¿Has notado que casi todas las malas decisiones que tomamos se deben a la falta de autocontrol? Gastos impulsivos, palabras hirientes, malas alianzas, procrastinación, autosabotaje. Todo esto se debe a que nos dejamos gobernar por la carne y no por el espíritu. Esaú, él no tenía autocontrol, tenía deseo, hambre, impulso, pero le faltaba control espiritual. No sabía esperar, y quienes no saben esperar casi siempre eligen mal. Por lo tanto, si quieres crecer en sabiduría, ora por autocontrol. Practícalo. Decide hoy que lograrás gobernar tus emociones y no ser gobernado por ellas. Y finalmente, si realmente quieres romper este ciclo de errores, necesitas aprender el cuarto principio, trabajar con propósito. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto lo cambia todo, porque de nada sirve querer prosperar, crecer, conquistar, si solo trabajas por obligación, por supervivencia o por vanidad. El verdadero éxito llega cuando entiendes que tu trabajo es una extensión de la misión que Dios te encomendó, cuando tu esfuerzo diario es una semilla en el reino, cuando tu talento es un canal de provisión y testimonio. Esaú no veía ningún propósito en lo que hacía, por eso lo despreció, por eso negoció, por eso perdió, pero Isaac, en cambio, sembró donde Dios le mandó, cavó pozos con fe, prosperó porque sabía que no se trataba solo de él, sino de la promesa, y esa es la clase de prosperidad que el cielo honra cuando el trabajo de tus manos está conectado con el propósito de tu corazón, cuando tu negocio es una herramienta de transformación, cuando tu servicio es una plataforma para glorificar el nombre de Dios, cuando entiendes que el dinero que ingresa no es solo para satisfacer tus necesidades, sino para cumplir tu misión. Este tipo de mentalidad lo cambia todo, porque empiezas a comprender que prosperar no se trata solo de acumular, sino de construir. Se trata de construir, se trata de influir con valores eternos, se trata de emprender proyectos con principios celestiales, se trata de invertir intencionalmente tiempo, energía, recursos y talentos. Y entonces, hermano, hermana, cuando eso sucede, te vuelves inquebrantable, porque hasta las lentejas pierden su sabor cuando el propósito es mayor que el deseo. Incluso un plato humeante se vuelve insignificante ante una visión eterna. Y este es el llamado que el Espíritu Santo te hace hoy. Abandona las prisas, rechaza los atajos, reconoce el valor de lo que Dios ha puesto en tus manos. Sé fiel en las cosas pequeñas, cultiva una visión alineada con el cielo, cultiva el autocontrol. Valora las bendiciones que no aparecen en las redes sociales, pero que sustentan tu alma. Trabaja con pasión, con propósito, con excelencia, porque es en este camino donde se manifiesta la verdadera riqueza. Y en la siguiente parte, quiero compartir contigo una historia real, un ejemplo de cómo aplicar estos principios. Una historia que quizás refleje exactamente dónde te encuentras ahora, y para mostrarles cómo estos principios se aplican de manera viva, real y transformadora, permítanme contarles la historia de un hombre en la Biblia que, a diferencia de Esaú, eligió esperar. Un hombre que fue tentado a tomar atajos, que tuvo oportunidades de hacer las cosas a su manera, de usar atajos humanos, de vengarse, de acelerar los procesos, pero decidió mantenerse en el camino del propósito, y por eso, no solo recibió una herencia, él la dominaba. Estoy hablando de José. La historia de José es una de las más notables de la Biblia en lo que se refiere alto, prosperidad a través de la sabiduría, el autocontrol, la visión a largo plazo y la fidelidad en tiempos difíciles. José tenía todas las razones para rebelarse, para renunciar a su propósito, para comprometer sus valores, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado, injustamente encarcelado, ignorado por quienes ayudaba. Desde fuera, parecía que nada tenía sentido, pero José nunca perdió el enfoque. No tenía prisa, tenía un destino, no buscaba estatus, buscaba servir. Y por eso, Dios estuvo con él en cada paso del camino. Cuando estaba en la casa de Potifar, como sirviente, la Biblia dice que todo lo
¿Qué hacía? Prosperaba. ¿Sabes por qué? Porque él trabajó con un propósito, actuó como si estuviera para Dios, incluso sin reconocimiento, incluso sin recompensa. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, tuvo la oportunidad de hacer las cosas más fáciles. Solo tenía que ceder, y tal vez obtendría favores, ventajas. Pero José tenía algo que Esaú no tenía. Él tenía dominio propio. Dijo que no. Prefería que lo arrestaran a estar sucio. Prefería pasar por la vergüenza en lugar de cargar con la culpa, porque sabía que la herencia que Dios tenía para él no podía verse manchada por malas decisiones. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que, incluso en prisión, Dios era con José, y cuando llegó el momento el de Dios, no el suyo, lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al palacio. Gobernador de Egipto, líder de una nación, terrateniente, con autoridad, con recursos, con estrategia. ¿Y saben qué es lo más poderoso? Cuando sus hermanos acudieron a él, hambrientos y desesperados, pudo haberse vengado, pudo haberse hecho justicia por su mano. Pero ¿saben lo que dijo? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que vemos ahora, salvar muchas vidas. José entendió que la verdadera prosperidad llega cuando utilizas tu posición para cumplir el propósito de Dios. No usó lo que recibió para presumir, sino para servir. No acaparó, distribuyó, no se perdió, permaneció. Y todo esto comenzó cuando decidió no negociar lo que Dios había puesto dentro de él, incluso cuando nadie estaba mirando. Y quizás ahora pienses, pero yo no soy José, tengo cuentas que pagar, hijos que criar, deudas que superar, decisiones que tomar. Y lo entiendo, la vida es dura, los procesos son dolorosos, pero déjame contarte también una historia moderna, una historia real, sobre un hombre sencillo, cristiano, empresario, que tenía todas las razones para elegir la salida fácil, y no lo hizo. Este hombre, al iniciar su negocio, se le presentó la oportunidad de ganar mucho dinero mediante un contrato. Parecía perfecto, ganancias garantizadas, expansión rápida, pero había una condición: para firmar ese contrato, tendría que ceder en sus principios. Era algo pequeño, pero contrario a sus valores, algo que la mayoría haría sin pensar, pero no encontraba paz. Fue a orar, buscando la guía de Dios, y sintió claramente: si cedes en tus principios ahora, incluso podrías ganar dinero, pero perderás la bendición. Rechazó el contrato, perdió la oportunidad, lo llamaron loco, sus amigos lo criticaron, sus colegas se burlaron de él, pero perseveró, siguió trabajando con excelencia, con propósito, con reverencia, y un año después, Dios le abrió una puerta aún más grande. Una empresa internacional vio su trabajo, su integridad, la reputación impecable que se había forjado. ¿Y saben qué pasó? Hoy tiene contratos con empresas a las que nunca habría llegado si hubiera elegido el atajo. Y lo mejor, él lleva paz, propósito y prosperidad sin culpa, porque no vendió su herencia. Esta historia puede parecer lejana, pero está más cerca de lo que crees, porque demuestra que, sí, es posible prosperar siendo fiel. Es posible enriquecerse sin ensuciarse. Es posible crecer sin corromperse. Pero esto requiere valentía, requiere visión, requiere sacrificio, requiere fe. Quizás seas tú en este preciso momento, que te enfrentas a un contrato como el de Esaú. Algo que parece pequeño, inofensivo, fugaz, pero que puede costarte caro. Algo que parece una comida caliente, fragante y fácil, pero que conlleva el riesgo de borrar tu nombre del linaje de la promesa. Y hoy Dios te llama a reaccionar, a pensar, a decidir desde el cielo, no desde la tierra, desde la eternidad, no desde la emoción, desde la fe, no desde el miedo. Y si hacéis esto, si perseveráis, si tenéis dominio propio, visión, propósito y valoráis las bendiciones espirituales, no solo evitarás el error de Esaú, sino que también facilitarás la cosecha de José, porque Dios honra a quienes honran, Dios prospera a quienes obedecen, Dios levanta a quienes perseveran, y de eso es de lo que quiero seguir hablando ahora, porque al final, todo se reduce a una decisión silenciosa, interna, invisible para todos,
pero que lo define todo, una elección entre dos caminos completamente opuestos. Por un lado, el camino de Esaú, rápido, impulsivo, emocional y centrado en la gratificación inmediata. Por otro lado, el camino de José, de Isaac, de todos aquellos que entendieron que esperar en Dios es más valioso que apresurarse con los hombres. Y aquí viene la pregunta que podría cambiar tu destino: ¿quién vas a ser? Puedes ser como Esaú, puedes seguir viviendo buscando soluciones rápidas, intercambiando bendiciones espirituales por alivio momentáneo, transigiendo principios por conveniencia, vendiendo tu autoridad espiritual por un plato de lentejas emocionales, profesionales o financieras. Puedes seguir creyendo que puedes vivir en piloto automático y aún así heredar las promesas de Dios. Incluso puedes mantener las apariencias, pero en tu interior, sabes que algo se pierde con cada mala decisión. O puedes tomar otra decisión. Puedes ser como José, como Isaac, como Abraham. Puedes elegir esperar, confiar, perseverar y proteger la herencia que el cielo te ha confiado. Puedes elegir decir no a lo fácil y sí a lo eterno. Puedes renunciar a lo que brilla ahora, para no renunciar a lo que será eterno más adelante. Puedes decidir vivir con propósito, con autocontrol, con visión a largo plazo, con fidelidad, incluso si te cuesta ser incomprendido hoy, porque la diferencia entre Esaú y José no fue el entorno, sino su actitud. La diferencia entre la pérdida y el propósito radica en cómo respondes a la presión, y cuando respondes con sabiduría, fe, visión y obediencia, activas un principio poderoso: Dios honra a quienes valoran lo que Él da. Dios